canal, a nuestra plataforma de YouTube. Bienvenidos. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar donde usted esté. Así es que gracias, le damos la bienvenida a Tierra Prometida, a nuestro canal, donde buscamos compartir con usted una palabra del Señor, donde buscamos tener un buen tiempo con Dios, aproximadamente 30-35 minutos, tal vez un poquito más dependiendo de lo que Dios diga, pero estamos contentos de estar con usted una vez más, así que reciba el abrazo de nuestra hermosa iglesia. Hay una palabra del Señor que quiero compartir con ustedes, que tiene un título bien especial y que de alguna manera nos va a situar en la ubicación perfecta que Dios quiere para nosotros. Fíjese que Dios trabaja de una manera muy especial y Él no solo nos da una ubicación geográfica, sino que Dios también nos da un lugar espiritual. Y así es el título de este mensaje, que tiene por nombre el lugar que Dios dijo. El lugar que Dios dijo. Y hay un pasaje de la Escritura en el Génesis, capítulo 22, el verso 3, que tiene que ver con esta historia de Abraham e Isaac, su hijo, donde usted ya conoce más o menos el contexto, el escenario bíblico, que nos habla acerca de un sacrificio. Literalmente Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su único hijo. Y es una historia bastante interesante, pues todos sabemos que Abraham estuvo muchos años de su vida sin un hijo, y Isaac vino a ser el cumplimiento de ese hijo que tanto amaba. Pero en este pasaje Dios está tratando de probar de alguna manera la fe, la consistencia, la fortaleza de la fe de un hombre llamado Abraham, y le pide nada más y nada menos que sacrifique a su único hijo, señalándole el lugar que él quiere. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 22, verso 3, dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó. Y fíjese lo que dice ahora: y fue al lugar que Dios le dijo. Fíjese, hay una historia interesante aquí, donde Dios le habla a Abraham y donde Abraham cumple, obedece. Y la Biblia dice que muy de mañana toma su asno, lo prepara, toma leña, toma su hijo y va al lugar donde Dios le dice, donde Dios le indica, donde Dios le sitúa, no solo geográficamente, sino que Dios también le señala el lugar donde habrá un sacrificio que tiene que ver con su único hijo. Y aquí quiero situarlo a usted en esta palabra para que podamos entender que Dios siempre nos va a dar un lugar donde se va a desarrollar su perfecta voluntad, donde Dios va a desarrollar sus deseos, donde Dios va a accionar su plan profético, donde Dios va a establecer un lugar, valga la redundancia, preparado y ya establecido por Él. Y escuche bien lo que quiero decir. Qué importante entonces es estar en el lugar que Dios dijo, en diferentes aspectos: espiritual, emocional y físico. Y aquí quiero ya ir profundizando. ¿Qué importancia tiene, qué trascendental es para nuestra vida espiritual poder situarnos en el lugar que Dios dijo? En 3 ambientes muy importantes, en 3 aspectos: espiritual, emocional y físico. Puedo estar en el lugar físico, que tal vez o más o menos yo entienda que es el lugar que Dios dijo, pero necesito estar seguro que ese lugar también es el lugar emocional, y sumamente importante saber que es el lugar espiritual. Es decir, qué trascendental es para mi vida que yo pueda estar en el lugar que Dios dijo. El lugar que Dios dijo resulta ser el lugar, escuche bien, donde los planes de Dios se llevan a cabo. El lugar donde Dios dijo es donde nos encontramos con los propósitos de Dios. Ay, ya se va poniendo buena la cosa. Siempre entonces seremos invitados por Dios al lugar que Él diga. ¿Por qué? Porque en el lugar
que Dios dice o el lugar que Dios dijo no solo me sitúa geográficamente, sino que me sitúa emocional y espiritualmente, porque ese es el lugar donde Dios lleva a cabo sus planes y ejerce sus propósitos. Es decir, muchas veces tú y yo como hijos de Dios no encajamos, no encuadramos, no calzamos en lo que Dios quiere, sencillamente porque no estamos en el lugar que Dios dijo. Porque cuando estamos en el lugar que Dios dice, ciertamente tú y yo estamos en el lugar exacto donde Dios establece y ejercita sus propósitos. Wow, qué importante entonces es estar en el lugar que Dios dijo. Pero aquí hay una historia donde Dios le dice a un hombre llamado Abraham que vaya al lugar donde él dice. Sería muy fácil predicar de eso, porque solo estaríamos hablando de una obediencia automática, porque no hay diálogo donde Abraham se niega a cumplir lo que Dios le está diciendo. Pero aquí hay más condimento. ¿Por qué? Porque no solo está obedeciendo automáticamente, sino que esa obediencia tiene una carga especial, porque le está diciendo que vaya a un lugar, que tome su asno, que lleve leña y que lleve a su hijo Isaac. Y en ese lugar donde él está diciendo, Dios le va a pedir a su único hijo. Es decir, hay una obediencia automática, claro que sí, pero también hay una obediencia con sabiduría de saber que si Dios está señalando un lugar, en ese lugar hay un propósito de Dios que se va a cumplir. Vuelvo con lo mismo, perdone que sea enfático e insistente, pero necesitamos estar sumamente seguros que estamos en el lugar que Dios dijo. ¿Por qué? Porque no solo me asegura el lugar geográfico, sino que me asegura el lugar donde los propósitos de Dios se van a cumplir espiritualmente y emocionalmente. Es decir, es el ambiente, es la plataforma, es el escenario que Dios quiere para mí, para mi familia, para mi parentela, para mi descendencia. Estoy hablando una palabra que tiene que ver con un hombre llamado Abraham, que no solo obedece automáticamente, sino que su obediencia es una obediencia con sabiduría, porque él está discerniendo que Dios le está diciendo un lugar, señalándole un lugar donde él y su hijo Isaac se van a encontrar con los propósitos del Padre. Y aquí es donde yo estoy listo para profetizar sobre usted, en el lugar donde esté, a esta hora del día, de la noche, yo no sé, en el lugar donde a usted le toca oír y mirar este mensaje. Yo estoy listo para profetizar sobre usted que no hay nada más agradable, nada más perfecto que estar calibrado con la brújula de Dios, que Él nos señale el lugar perfecto para que se desarrollen sus propósitos. Interesante, ¿verdad? El lugar que Dios le da es el lugar donde Él debe dejar todo lo que tiene como descendencia. Imagínense, no solo estoy hablando de una fe automática, no solo estoy hablando de una fe con sabiduría, sino que estoy hablando de una fe que tiene que ver con sacrificio. Y aquí hay algo más potente aún, porque ya tener una fe automática es maravilloso, ya tener una fe con sabiduría es glorioso, pero tener una fe con sacrificio me acerca al corazón del Padre. ¿Por qué una fe con sacrificio? Porque Dios le está diciendo que tome a su único hijo Isaac y que lo lleve a la tierra de Moriah. Mire lo que dice el verso 2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, fíjese, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Otra vez más, Dios le está diciendo, le está fijando un lugar. Ya leímos que Dios le dice que es un lugar que Él le va a decir, pero ahora le está señalando un lugar específico donde algo específico va a pasar, algo puntual. En ese lugar donde Dios le está enviando, se va a realizar un sacrificio, pero no un sacrificio de un animal, sino que el sacrificio es de su hijo, el único, al cual Él ama. Me tomo unos segundos para que usted pueda calibrar esta palabra que yo estoy soltando desde aquí, desde el sur de los Estados Unidos, desde aquí, desde McAllen, para que usted pueda calibrar esa palabra que está diciendo, que está exhortándome, que me está dando dirección acerca de que Abraham no solo demuestra una fe automática, no solo demuestra una fe
con sabiduría, sino que es una fe que trae sacrificio. ¿Por qué? Porque Él lo está situando en el lugar donde Dios dice, y ahora le está diciendo, sube a un lugar y ahí te diré que ahí se va a desarrollar algo glorioso. Y vuelvo a profetizar sobre usted, que cuando usted y yo estamos en el lugar que Dios dijo, las cosas gloriosas se vuelven pan de cada día. Es decir, no solo espero un milagro que puede venir cada cierto tiempo, no solo veo una proeza de Dios que puede venir cada cierta temporada, sino que a la luz de esta palabra, cuando yo estoy en el lugar que Dios dijo, mi fe, que ahora es una fe casi con un sacrificio, se vuelve una fe donde yo puedo mirar, palpar y hacer que la gloria de Dios sea tangible. En el lugar que Dios dijo es donde se desarrolla el plan, el propósito, y donde ya podemos ver que se desarrollan tres clases de fe. Una fe automática, una fe con sabiduría y una fe que me acerca al sacrificio. Ay, 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 espero que usted esté siendo bendecido con esta palabra. Cuando estamos recién en los primeros 12, 13 minutos de mensaje, yo quiero invitarlo a usted a pensar si verdaderamente y ciertamente está en el lugar que Dios dijo. Ay, 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 porque cuando estoy en el lugar que Dios dijo, entonces yo me desarrollo no solo espiritualmente, no solo emocionalmente, no solo tengo la certeza de estar en el lugar correcto físicamente, sino que vienen tres fe que se desarrollan en mi vida: la fe automática, la fe con sabiduría y la fe que me acerca al sacrificio. ¿Por qué? Porque estoy en el lugar que Dios dijo. Busque a alguien ahí en su casa y dígale qué importante es estar en el lugar que Dios dijo. Le estoy dando chance, le estoy dando tiempo para que busque a alguien que está, o tal vez está mirando el video con alguien y dígale qué importante es estar en el lugar que Dios dijo. Porque cuando estoy en el lugar que Dios dijo, entonces estoy en el lugar, en la hecatombe, en la explosión misma del propósito de Dios para mi vida. No soy un espectador, sino que soy un protagonista. Cuando estoy en el lugar que Dios dijo, entonces yo soy un protagonista. Ahora, pastor, ¿qué más hay con esto? ¿Qué más? ¿Qué otro condimento? ¿Qué más contiene el lugar que Dios dijo? Ya hemos aprendido en estos primeros 15 minutos que hay un hombre llamado Abraham que es señalado por Dios para tomar a su hijo, tomar leña e ir donde Dios le va a decir. Y luego Dios le dice, en ese lugar me vas a sacrificar a tu único hijo, al que tú amas. Y aquí están las tres fe: fe automática, fe con sabiduría y fe que me acerca al sacrificio. Lo que hace que Abraham e Isaac contemplen la gloria de Dios. Pero ¿qué más contiene el lugar que Dios dijo? Y hay cuatro cositas que quiero decir en estos próximos minutos y cerrar el mensaje para decirle que el lugar que Dios dijo, número uno, es el lugar del altar. Es el lugar del altar. Mire lo que dice el verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, qué obediencia, al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Es decir, el lugar que Dios dijo siempre será el lugar del altar. Ay, ay, ay. El lugar que Dios dijo siempre será el lugar del altar. Vuelvo a leer lo que dice la escritura en el verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, recuerde que en el verso 2 Dios les dice que los va a llevar a un lugar, al lugar que yo te diré. Ahora, cuando llegan al lugar que Dios había dicho, ahí hay un altar. Dice, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, arregló la leña, la preparó y ató a Isaac su hijo. Wow, yo me estremezco con eso porque es su único hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, número uno, el lugar que Dios dijo siempre será el lugar del altar. Escuche, Dios le señala el lugar que Él dijo como el lugar del altar. Altar donde sería dado el holocausto. Lo único que representaba su descendencia, Isaac. El altar resulta ser el lugar donde Dios pide todo de nosotros. ¿Cómo? Explíqueme eso. Sí, Dios le dice, te voy a enviar a un lugar. Cuando llegan a ese lugar, Abraham levanta un altar. Cuando levanta el altar, él ata a su hijo, dice la escritura, el único al que ama,
y comienza un proceso de holocausto, de sacrificio. Pero escúchenme, Él no está sacrificando cualquier cosa, no es una oveja, no es una vaca, Él está sacrificando lo único que tiene. Entonces, el lugar, escúcheme bien, el lugar que Dios dijo siempre será el lugar del altar. Y ese lugar del altar tiene que ser el lugar donde dejamos todo lo nuestro. Nuestro altar debe ser el lugar de adoración donde dejamos todo lo nuestro. El lugar que Dios dijo es el lugar del altar. Es el lugar donde dejamos todo lo nuestro. No estoy hablando de dinero, no es mi asunto, no me interesa hablar de dinero, me interesa hablar del sustento espiritual. El altar es el lugar donde usted y yo dejamos todo lo que es nuestro. Cuando yo estoy en el lugar que Dios dijo, entonces yo estoy capacitado para construir mi altar, y ese altar sea el lugar donde yo dejo todo lo que tengo, todo lo que es mío. Abraham está soltando a su hijo, el único, y la Biblia dice que es al que amaba. Fíjese, yo le he contado algunos videos atrás acerca de nuestra experiencia. Somos chilenos y vivimos en esta parte de los Estados Unidos. Para poder venir aquí necesitamos la voz de Dios, y luego vino la aprobación de Dios. Pero para poder establecernos aquí tuvimos que entender en nuestro espíritu que estábamos en el lugar que Dios dijo. Y para poder entender eso necesitamos construir nuestro altar para soltar todo lo que teníamos. ¿Qué es lo que usted tenía, apóstol o pastor? ¿Qué es lo que usted tenía? Yo tenía en Chile mis afectos, mi parentela, la iglesia. Necesitamos de parte de Dios soltarla en el altar del sacrificio para entender que estábamos desarrollando la caminata, el traspaso, la transferencia al lugar que Dios dijo. Siempre el lugar que Dios dijo será el lugar donde está el altar. Dígale a alguien por ahí, el lugar que Dios dijo es el lugar del altar. Y nuestro altar debe llenarse de adoración y de obediencia. Quiero ir más rápido. Número 2. Entonces, ¿qué contiene el lugar que Dios dijo? Número 1, el altar. Número 2, es el lugar de la manifestación del cielo. ¿Cómo yo identifico que el lugar que Dios dijo es ciertamente el lugar correcto? ¿Cómo yo no soy confundido? Número 1, porque es el lugar del altar. Número 2, porque es el lugar de la manifestación del cielo. Mire ahora lo que dice el verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¡Ay, qué increíble! Entonces, mire bien y oiga bien, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Es decir, el lugar que Dios dijo se constituye en el lugar del altar, pero también es el lugar de la manifestación del cielo. Un altar sin manifestación es solo un lugar decadente. El altar tiene que ser el lugar donde haya una manifestación de Dios. ¿Cuál es la manifestación? Que cuando Abraham está listo para, con ese cuchillo, terminar con la vida de Isaac, hay una voz de un ángel que le dice: Abraham, Abraham. Es decir, hay una manifestación. El lugar que Dios dijo es el lugar donde hay un altar, pero también es el lugar de la manifestación del cielo. Yo estoy tratando a través de este mensaje de ubicar a muchos cristianos, hijos de Dios, que hoy no están en el lugar que Dios dijo. Y cuando no estás en el lugar que Dios dijo, viene la decadencia. ¿Qué es la decadencia, pastor? Es una caída paulatina, pero al fin y al cabo caída. Es decir, todo comienza a menguar, todo comienza a debilitarse. Muchos cristianos dicen hoy día: pastor, ayúdeme a orar porque no me siento como antes. He perdido el primer amor. Primera cosa, el primer amor nunca se pierde.
El primer amor siempre debe estar. Lo que sucede es que hay una decadencia porque por alguna razón, o porque faltó la fe automática, o porque no hubo fe con sabiduría, o porque no hubo una fe cercana al sacrificio, entonces nos metimos, nos ubicamos, recibimos el GPS de mala manera y estamos hoy día en el lugar que Dios no dijo. Entonces, qué importante es estar en el lugar que Dios dijo, porque ahí está, hoy se desarrollan las tres fe, pero también es el lugar de mi altar, y en ese lugar del altar hay manifestación de Dios. Yo quiero profetizar sobre usted en el nombre de Jesús, a los que están mirando, oyendo este mensaje en diferentes lugares, desde aquí, desde el sur de los Estados Unidos, aquí en nuestra casa espiritual, Tierra Prometida. Yo quiero profetizar sobre usted en el nombre de Jesús que comienza una manifestación de Dios del cielo sobre su vida para comprobarle, asegurarle, darle fe que usted está en el lugar que Dios dijo. Si eso no está pasando, por favor, corra, salve su vida, haga algo por usted, haga algo por su familia. No se conforme con las migajas que caen de la mesa, porque usted fue diseñado por Dios para sentarse a la mesa con el Padre. Entonces, si usted no está recibiendo ese altar, no está recibiendo esa manifestación, por favor, corra, salga, porque ese lugar no es el lugar que Dios dijo. Ahora, cuando yo estoy en el lugar que Dios dice, ese lugar me trae manifestación. La Biblia dice que el ángel le habla a Abraham. Ahora fíjese, mire, le habla dos veces porque le dice Abraham. Es decir, la primera para llamar su atención, la segunda para mostrar la manifestación. Hay gente que ha sentido que Dios le llama, pero algo se congeló. Dios le llama, pero algo se congeló. Entonces necesitan la segunda voz. La segunda voz es la que confirma la manifestación. ¿Cómo explique? Sí, dice la Biblia que Abraham levanta el altar, acomoda la leña, ata a Isaac, toma el cuchillo, y cuando está listo para clavar ese cuchillo, para terminar con la vida de su único hijo, dice la Biblia que un ángel le habla y le dice: Abraham. Yo me imagino esto, ayúdenme. Si están arriba de un monte en el Moriah y están ellos dos, no era necesario que el ángel le llamara dos veces. Porque si hay solo dos personas, y una se llama Abraham y el otro se llama Isaac, que hay una notoria diferencia en letras, en pronunciación y en todo aquello, era suficiente que solo el ángel le llamara una vez. Pero la Biblia dice Abraham y Abraham, lo que quiere decir que la primera vez le llamó para tomar su atención, pero la segunda para que contemplara la manifestación. Hay gente que hasta ahora del día, de la noche, de la mañana, de la madrugada, está viendo como Dios le vuelve a llamar para decirle: si estás en el lugar que yo te dije, entonces vas a escuchar mi segunda voz, que se llama manifestación del Dios Todopoderoso. Recíbalo ahí donde usted está, reciba esa palabra donde usted está, porque Dios va a traer manifestación solo si usted está en el lugar que Él le dijo. Tercera cosa, y ya me queda solo una más. Cuando estamos con 25 minutos de mensaje, el lugar que Dios dijo no solo es el lugar del altar, no solo es el lugar de la manifestación, sino que también es el lugar donde se cambian dictámenes. Ya usted le está haciendo sentido por esta parte, por esta zona entre los Estados Unidos y México, o más bien en México dice ya le está cayendo el 20. Ya está entendiendo lo que la palabra quiere decirle. El lugar que Dios dijo es tan importante porque ahí es donde está el altar, porque ahí es donde está la manifestación, pero también el lugar que Dios dijo es el lugar donde se cambian dictámenes. Dice el verso 12: y dijo el ángel: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es decir, que la historia ahora cambia.
¿Por qué? Porque Dios le habla a Abraham desatando las tres fe, que se la vuelvo a mencionar, la fe automática, la fe con sabiduría y la fe cercana al sacrificio. Y ahora le habla y cambia la voz para decirle: Abraham, no extiendas tu mano, yo sé que tú temes, así es que no le hagas nada a tu único hijo. Es decir, notoriamente hay un cambio de dictamen. Ahora, hay gente que me está escuchando hasta ahora de la noche, del día, de la madrugada, en el carro, en el trabajo, con la suegra, con quien sea, y me está oyendo y me está mirando, que necesita entender que solo Dios puede cambiar ciertas cosas, que cuando hay un dictamen que ha sido dado por alguien con autoridad, solo lo puede cambiar alguien con la misma autoridad o con una autoridad mayor. Por eso no podemos estar en el lugar que Dios nos dijo. Porque hay lugares donde tú y yo nos situamos y no es el lugar que Dios dijo, entonces ahí hay carencia de autoridad para cambiar dictámenes. El único lugar donde se cambian dictámenes es el lugar donde Dios dijo, porque ese es el lugar donde está la autoridad para cambiar los dictámenes. Hay gente que en las próximas horas, en los próximos días, recibirá manifestación del cielo, pero también comenzarán a oír una voz que arroja un nuevo dictamen. Van a comenzar a oír una voz que va a arrojar un nuevo dictamen. Escuche, estamos desde aquí, desde el sur de los Estados Unidos, profetizando sobre usted a través de nuestro canal para que usted reciba esta palabra que está diciendo que solo en medio de la manifestación que trae el lugar que Dios dijo, se levanta una voz que cambia un dictamen. No solo le habló 2 veces, sino que ahora le dice: yo sé que temes de Dios, así es que baja el cuchillo, porque no le harás nada a tu único hijo. Hay gente que va a recibir esta palabra en forma tan poderosa que automáticamente en su espíritu van a recibir de parte de Dios que los dictámenes que estaban hechos por ciertas autoridades serán cambiados. ¿Por qué? Porque usted está en el lugar que Dios dijo. Y cuando usted está en el lugar que Dios dijo, usted no solo levanta su altar, no solo usted recibe la manifestación, sino que usted está en el lugar donde el que tiene más autoridad que todos, y sobre todos, y sobre toda cosa creada, arriba y abajo, Él tiene la autoridad para cambiar dictámenes. Sí, créalo. Dios, cuando te pone en el lugar que Él dijo y tú obedeces con una fe automática, sabia y cercana al sacrificio, entonces tú levantas el altar trae manifestación, pero también se escucha una voz cambiando un dictamen. La vida de Isaac seguiría adelante. El temor de Abraham a Dios provocó un cambio de planes. Reciba esta palabra y anótela en su agenda espiritual. Vienen y comienzan cambios de planes para tu vida. Después de este mensaje, la vida se te partió en 2. Planes que habían y planes que nacieron. De alguna manera, cuando estoy casi cerrando este mensaje, Dios te está diciendo que hay un cambio de dictámenes, hay un cambio de planes. ¡Aleluya! Que alguien levante un grito de agradecimiento, que alguien levante un grito de alegría, que alguien levante un grito de paz, que alguien levante un grito de victoria, porque en esta noche alguien está profetizando en el nombre de Jesús que tú vas a comenzar a vivir cambio de planes. Hay cambio de planes. Los dictámenes se cambian. Pero yo le dije 4 cosas y ya termino con la última. El
lugar donde Dios dijo es el lugar donde Dios provee. Número 1 es el lugar del altar. Número 2 es el lugar de la manifestación. Número 3 es el lugar donde se cambian dictámenes. Número 4 es el lugar donde Dios provee. La Biblia dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy a ese monte, el monte que Jehová será provisto. Dios es proveedor. En el lugar donde Dios dijo, se desarrolla mi fe automática, sabia y cercana al sacrificio. Pero también hay más. Es el lugar del altar, es el lugar de la manifestación, y también es el lugar donde se cambian dictámenes. Pero por excelencia es el lugar donde Dios provee. Fíjese, la orden era: ve al lugar que yo te digo. Cuando llega al lugar le dice: levanta un altar, ata a tu hijo, pone leña, levanta el cuchillo. Luego le dice: baja el cuchillo porque sé que temes de Jehová, así que dejémoslo así, no le harás nada al único. Pero luego viene la provisión, porque había que hacer un sacrificio, algo tenía que pasar. Pero Dios dice: no te preocupes, no será tu hijo, tu único, no será Isaac, sino que hay un carnero a tu espalda. Escúchame, necesariamente necesitamos entender que debemos estar situados en el lugar que Dios dijo. Los momentos de escasez vienen cuando no estamos en el lugar que Dios dijo. Muévete, sal de tu comodidad, muévete al lugar que Dios dijo. La provisión no viene de tus capacidades ni la mía, la provisión verdadera viene de Dios. Pero para que esa provisión llegue, necesito estar en el lugar que Dios dijo. No te va a faltar el frijol, no te va a faltar la papa, no te va a faltar el queso, no te va a faltar la leche, no te va a faltar la miel, no te va a faltar el gas para el carro, no te va a faltar los pagos, no te va a faltar nada cuando tú y yo podamos aprender que necesitamos estar imperiosamente en el lugar que Dios dijo. Porque cuando estás en el lugar que Dios dijo, no solo alcanza, sino que sobra. Y se armó el sacrificio con un carnero que Dios proveyó en ese monte. ¡Hey! Despierta, reacciona, muévete al lugar que Dios dijo. Porque en el lugar donde Dios dijo está todo lo que tú necesitas para que se cumpla lo que Dios te dijo. ¿Qué te parece si levantas tu mano ahí y oramos juntos? Padre, en el nombre de Jesús, oramos al terminar este mensaje. Señor, oramos para que sea un mensaje de mucha bendición a través de nuestro canal. Que Tierra Prometida, Señor, sea conocida porque tú hablas. Que podamos impartir una palabra a las naciones. En el nombre de Jesús oramos para que se cumpla esta tu bendita santa palabra, para que tu escritura haya sido revelada, Señor, bajo tu perfecta voluntad. Oramos, Señor, para que cada uno estemos en el lugar que tú dijiste. Vuelve a situarnos, trasládanos, muévenos, calíbranos. Que el GPS espiritual que tú tienes, Señor, la brújula, sea accionada de buena manera. Te bendecimos, Señor, desde aquí, desde el sur de los Estados Unidos. Y declaramos que tú eres Dios Todopoderoso. Que la manifestación de tu Espíritu Santo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu se muevan con poder. Que el fuego tuyo entre ahora en los hogares donde están mirando y oyendo esta palabra. Gracias te damos, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Espero que este mensaje sea de bendición para usted, para su familia, su parentela. Suscríbase a nuestro canal. Den aviso, compártalo.
este mensaje de hoy. Recuerde, estamos pendientes, preocupados de entregarle lo mejor. Así que reciba esta palabra, comparta, dígale a alguien, suscríbase y que Dios le bendiga. Nos vemos en los próximos días con un nuevo mensaje, un nuevo video. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre usted en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos desde aquí, desde el sur de los Estados Unidos. Que Dios le bendiga. Un abrazo. Bye. Bendiciones.